¿Se ve, chicos, o no se ve nada? Sí, se ve el PowerPoint. El Paint. Genial. Vamos a ver, ustedes me dicen si se traba. A ver, vamos a ver, voy a escribir acá. Bueno, esperemos que no se trabe. Bueno, este es un ejercicio, creo que está en los prácticos, que es dilatación y es de una combinación con, tenemos dos, ¿no? Dilataciones térmicas y dilataciones, deformaciones térmicas y deformaciones mecánicas. Entonces, tenemos que, y si se tiene dos barras a tope, como muestra la figura, y una longitud de 40 centímetros, sí, y las dos tienen 40, ¿no? Y están colocadas entre dos topes como muestra la ilustración, cuya distancia entre ambos es de 80.5 centímetros. Se calienta desde 200 a 500, determina el largo final de cada barra y el esfuerzo mecánico al que están sometidos ambas barras en caso de existir. Tengo una dilatación lineal, del aluminio, del cobre, el módulo de Young, del aluminio y el módulo de Young del cobre. Entonces tenemos una combinación, ¿no? Una combinación de ambas. Bueno, tenemos que el cobre todavía no está conectado o no ha llegado todavía al tope, ¿no? Entonces uno cuando lo calienta a todo el sistema, al aluminio y al cobre, ambos se van a dilatar. ¿No? Dice que se calienta todo el conjunto, ¿no? Todo el sistema. Entonces, ¿cómo podemos? Todavía nos queda acá, nos queda en esa parte nos queda, desde el cobre al tope, nos queda ahí un 0.5 centímetros, ¿no? Todo el conjunto vale 40-40, tenemos 80 centímetros inicial entre L1 más L de aluminio más L del cobre. Entonces, lo que vamos a tener ahí va a ser, si uno aumenta, va aumentando la temperatura, se van a dilatar, digamos, no hay ningún esfuerzo, una fuerza que todavía solamente va a haber dilatación térmica. En un principio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podría hacer uno? ¿Cómo lo podríamos plantear? El primer proceso, por ejemplo, el primer proceso o la primera dilatación que va a sufrir la barra, o la primera deformación que va a sufrir todo el sistema, ¿cómo sería? En este caso sería, bueno, dilataciones, si lo vemos, son no anol alfa, o sea que son dilataciones lineales. Son dilataciones lineales. Entonces lo que uno va a hacer es, bueno, vamos a calcular cuando nosotros tenemos, acá hay un delta L, ¿no? Que es este, que es lo que tenemos acá,
es lo que tenemos ahí. Cuando se calienta el conjunto, cuando se calienta, cuando aumenta la temperatura, mejor dicho, hablamos bien, cuando aumenta la temperatura de 20 a 500, bueno, vamos a ver que, debemos, bueno, si se aumenta de 20 a 500, solo va a haber dilatación térmica y no, nunca va a llegar a esa delta L, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a plantear primero? Bueno, vamos, ¿cuál es la dilatación? Mejor dicho, ¿cuál es la temperatura que se llega para esta delta L, ¿no? ¿A qué temperatura se debe calentar el conjunto para que obtengamos ese delta L, ¿no? Este delta L que sería la diferencia entre 80.5 y 80.5 menos 80, ¿no? Sería el delta L. Entonces vamos a obtener una temperatura media, en teoría, ¿no? Una temperatura media entre 20 y 500. Voy aumentando la temperatura hasta que se dilate el conjunto a un delta L. Entonces, era el delta L del aluminio por L0. Temperatura, vamos a ponerle una temperatura, el primer proceso lo vamos a colocar de 1 a 2. Entonces vamos a colocarle temperatura 2 menos temperatura 1. Este sería el delta L, todo esto sería el delta L del aluminio, ¿no? Tenemos siempre un alfa lineal, el L inicial, temperatura 2, temperatura 1, más un alfa del cobre por L0, este también, ¿no? Los dos son, capaz que no lo vamos a, lo voy a colocar ahora. Este delta L, que yo quiero, mejor dicho, que este es dato, ¿qué sería este delta L? Este que tenemos acá, ¿no? Del tope al cobre, ese sería, bueno, serían 5 centímetros, sería 0.5 metros, ¿no? Ese delta L de ahí. Entonces, lo que yo quiero averiguar, temperatura 1 sería los 20 grados. 20 grados centígrados. Los alfa los tengo de cada material. Y lo que voy a averiguar sería la temperatura T2. Si la temperatura T2 es mayor, ¿no?, que 500, solamente sufre dilatación térmica. Si yo lo caliento o sea que la temperatura 2 debería dar una intermedia, porque bueno, acá nos dan el módulo de Young, que después va a aparecer un esfuerzo, ¿no?, producido por los soportes. Tenemos todos los alfas, entonces uno lo que va a despejar es cuál es la temperatura intermedia para llegar a ese delta L, ¿no?, que tenemos ahí entre el soporte y el cobre. Bueno, topes sería la palabra. Entonces, ustedes si hacen la cuenta, nos da una temperatura T2 de 324 grados aproximadamente. Aproximadamente son 324, o sea que
Esta es la temperatura. Esta es la temperatura en que de 20 pasó a 324 y llegó, se dilató todo el conjunto, ¿no? Todo el sistema, el aluminio y el cobre se aumentaron su temperatura hasta 324 y se llegó hasta el tope. Si se sigue aumentando la temperatura, ¿qué va a pasar? Van a aparecer esfuerzos mecánicos. Claro. Van a aparecer esfuerzos mecánicos. Se van a deformar, se va a seguir deformando, si se aumenta la temperatura, se va a seguir deformando, ¿no? Cada barra, ¿no? Lo que va a cambiar va a ser su punto, digamos, de este punto ya se desplazó, digamos. El punto de unión se va a ir desplazando cada vez más, ¿no? Se va a cambiar de posición. Entonces, uno lo que puede hacer es decir, bueno, lo primero que puede hacer es decir, bueno, ¿cuánto se desplazó? Mejor dicho, ¿cuánto se alargó cada barra para llegar a esta temperatura? Pasó en una temperatura 20 a una temperatura 324 y ahí nosotros lo primero que vamos a hacer, a ver, bueno, ¿cuánto se dilató, ¿no? ¿Cuánto se dilató? Entonces tenemos la temperatura. Entonces lo que vamos a hacer primero es decir, bueno, antes del esfuerzo mecánico, este L0 va a cambiar de un L0, ¿no? A un L, supongamos que le ponemos L2, vamos a colocarle L a la temperatura L2 del aluminio, este de aluminio, y este L0, ¿no? Cambió a otra longitud de L2 de cobre, ¿no? ¿Y cómo podríamos hacer eso? Para cada uno. Digamos, este punto lo que estoy diciendo es que este punto, los L0 se modificaron, ¿no? Entonces lo que yo quiero averiguar ahora, bueno, ¿con qué L, cuando aparezca el esfuerzo mecánico, cuáles son los Ls iniciales cuando aparece el esfuerzo mecánico? Cuando aparece el esfuerzo mecánico, ¿no? No van a ser más estos L0, los 40 centímetros. Para cada barra va a cambiar. El L2, perdón, para cada barra se van a alargar con esa dilatación. Se alargaron de distinta manera. Sufrió una deformación, ¿no? Una deformación térmica que llegó a otro L, ¿no? Entonces aplicamos directamente el delta L para cada barra. Sabiendo ya que tenemos la temperatura, ¿no? El delta L de cada barra, teniendo la temperatura que es 324, uno podría calcular cuáles son los L iniciales, ¿no? Esta temperatura T2 es la que calculamos acá, y bueno, y esta sería L2 menos, bueno, en este caso le voy a poner L2 porque llega a la temperatura 2, menos L0. Así para cada barra, ¿no? Una vez conociendo la temperatura es cuando llega al tope. Entonces pasamos, acá no le pongo el subíndice, digamos, va a ser las mismas expresiones para las dos, tanto para el aluminio como para el cobre. Más L0, ¿no? Entonces ahí lo que estamos calculando, lo que estamos calculando es
este punto se desplazó, ¿no? O se alargaron de distinta manera, cada uno. Se deformaron de distinta manera, ¿no? Entonces ese punto medio se corrió, bueno, y se deformó de distinta manera, el aluminio y el cobre. Entonces, una vez conociendo la temperatura, uno puede estimar, mejor dicho, calcular cuáles son las longitudes finales a esta temperatura T2. Bueno, eso, si hacen las cuentas, da aproximadamente L2, el aluminio, da 30.29 y L2 para el cobre da aproximadamente centímetros 40.21 tendría que dar, ¿no? Porque entre tope y tope hay 80.5. Entonces, sí o sí la suma debería dar, si las cuentas están bien, la suma tendría que dar. ¿Qué pasa? Va, se borró. Bien, entonces se aumentó la temperatura hasta 324, se deformaron térmicamente ambas barras. Todavía no tenemos los esfuerzos. Una vez que llegamos hasta esa temperatura, ¿no? A partir de ese punto van a aparecer los esfuerzos, ¿no? Pero qué es lo que va a pasar? Ahí no se deformaría su área. Eh, cuando se comprime, ¿no? Podríamos decir que sí. Acá solamente vamos a ver dilatación, un tratamiento de dilatación lineal, digamos. Ustedes lo pueden aclarar, solamente sufren dilataciones, o la dilatación areal es despreciable con lo que se deformaría linealmente, digamos, Ah, bien. en este caso, ¿no? Pero ¿qué es lo que no? Una vez que aumentamos, si sigue aumentando la temperatura, a partir de los 324 aproximadamente, si sigue aumentando la temperatura, aparecen esfuerzos de compresión o de tracción. Compresión. Compresión. Bueno, ahí siempre cuando compresión o tracción, ahí ustedes tienen que tener en cuenta los signos, ¿no? Los signos de la fuerza, los sentidos de la fuerza, digamos, compresión negativo, tracción positivo. Entonces, a partir de ese punto, digamos, a partir del punto que llegó al tope, si sigue aumentando la temperatura, ¿qué es lo que no cambia? ¿Qué deformación no cambia? Van a ver las dos ahora, a partir de ese punto, deformaciones térmicas y deformaciones mecánicas. ¿O qué es lo que va a ser cero, digamos? ¿O qué deformación, si esos topes están fijos, ¿no?
o sea, la deformación de todo el sistema, de tanto el aluminio y el cobre, va a ser cero, digamos. Aumenta ahí, digamos, deformaciones no puede haber más. Aumenta, va a haber, van a existir, por un lado, deformaciones térmicas y por el otro lado, compresión. O sea, todo eso se va a compensar para cada barra, se va a ir compensando, ¿no? Y el delta total térmico-mecánico de cada barra va a ser cero. Exacto. Muy bien. O sea, una vez que llega al tope, listo, no se puede deformar más el sistema. El sistema no se va a poder deformar, pero sí se va a seguir deformando tanto térmicamente y mecánicamente, de distintas maneras, se van a seguir deformando. O sea, ese punto intermedio se va a ir desplazando. Siguen cambiando las deformaciones de cada barra. De distinta manera, una se va a comprimir más, digamos, pero se siguen deformando. Bien, entonces lo que uno va a plantear, bien, uno debe llegar, bueno, era la temperatura, entonces ahora llegamos a la temperatura 324, ¿no? Entonces, el delta, o la deformación, tanto térmica más mecánica, de cada uno, tanto para el cobre más un delta de aluminio térmico-mecánico, o sea, se sigue dilatando térmicamente, se sigue deformando mecánicamente, el conjunto, el sistema, bueno, en termodinámica se habla mucho del sistema, el sistema completo, la variación total, podríamos decir, o la deformación total, no se puede deformar más, entonces va a ser cero. En ese caso va a ser cero. Entonces lo que uno va a plantear es la deformación. Bueno, y ahí aparece dos términos, un delta L térmico y un delta L mecánico. Entonces, a ver si lo puedo hacerlo más. A ver, con... delta L disculpen, chicos, no. A veces la pizarra anda bien, otras veces no. No sé qué le pasa. Delta L por... ¿Y qué le vamos a tomar acá? Debemos tomar estos L que estos L de acá, a partir de ahí, ¿no? Lo tomamos a partir de ahí. Los L2, ¿no? De cobre, bueno, a la temperatura, vamos a colocar la temperatura 3, que serían los 500, menos la temperatura 2, que sería lo calculado anteriormente. Y a partir de la temperatura es que aparecen las dos deformaciones. Más un delta L mecánico. ¿Y cómo es el delta L mecánico para... El delta L mecánico, ¿cómo lo podríamos calcular a partir de ahí? A partir de ahí aparecen los esfuerzos. Bueno, ahí debemos recordarlos, que era el módulo de Young, ¿no? Por la deformación. La deformación era
L sobre L inicial. Esto es igual a la tensión, es fuerza sobre área, ¿no? Entonces, el delta L mecánico sería lo que tenemos acá. Sería este delta L, ¿no? Bueno, despejamos el delta L mecánico a través de los esfuerzos y acá nos quedaría, acá son deformaciones, ¿no? Por esfuerzos mecánicos. L0 dividido en módulo de I, ¿no? L0 por F sobre A, por el L2, vamos a colocar, sobre el módulo de Young de cada uno. Bueno, este sería la fuerza. Todo esto sería el delta L mecánico, ¿no? Bueno, todo esto lo voy a poner así. Este sería, para no escribir, este sería del cobre más el alfa. No, mezclé todo acá, chicos. Bueno, mezclé todo. Acá vamos a ponerle, ya que puse cobre ahí, acá le tengo que colocar cobre. Estaba mezclando los materiales. El aluminio por L2 del aluminio por temperatura T3 y el delta temperatura T3 en este caso va a ser 500, ¿no? Se va a aumentar su temperatura hasta ese más lo mismo que es la deformación mecánica, es la deformación mecánica por el L2, ¿no? También por el módulo de Young, todo esto del aluminio. Y todo esto va a ser igual a 0, ¿no? La deformación total es igual a 0. Entonces, vamos a tener todo esto, se puede calcular, todo esto se puede calcular, el área no me dan datos. Ah, sí, acá. Las áreas las tienen de cada uno. La longitud es estas dos, es la longitud cuando la temperatura llegó a 324 aproximadamente. Entonces, que no quedas como incógnita, el modelo ya no lo tienen. Lo que van a calcular de ahí como incógnita, no sabemos, es la fuerza. Bueno, en caso que le coloquen negativo acá directamente porque ustedes saben que es de compresión, calculan su módulo, ¿no? En caso que le pongan positivo y ustedes hacen las cuentas, le va a quedar una fuerza negativa. 40.900 aproximadamente. Newton. Entonces, una vez calculando esas
bueno, teniendo en cuenta que es una fuerza de compresión, digamos, tenemos una fuerza negativa, ¿no? Nos pide calcular el largo final de cada barra. O sea, Profe, sí, perdón, antes de que siga, dijo que como la fuerza era de compresión, entonces esos dos signos positivos serían menos. claro, si nosotros le colocamos menos, si lo colocamos menos acá, directamente acá, ¿no? Nos va a dar acá una fuerza positiva. Nos va a dar una fuerza positiva, porque ya le colocamos el menos acá adelante. Pero ustedes tienen que tener en cuenta siempre que, digamos, si le colocamos más, ustedes despejan de todas las incógnitas y van a ver que la fuerza, ¿no?, es negativa, porque es de compresión. El menos entonces va adelante del delta L. Exacto. Bien, profe, Mejor dicho, podríamos decir que sí, porque son S delta L, ¿no? En realidad es de la fuerza, porque es fuerza de compresión, digamos. Ustedes despejan de esto y van a obtener una fuerza de compresión. Si a ese F usted lo trabaja en negativo, van a obtener algo, el mismo número, pero positivo. Pero teniendo en cuenta que si le colocan menos, ustedes ya están colocando que es de compresión, entonces ustedes lo que le van a calcular ahí va a ser su módulo, ¿no? Bien, profe, ahí te entendí, gracias. Entonces ahora nosotros pasamos de una longitud inicial que tenía, pasamos a una longitud 2, que era la temperatura de 324. Y de ahí pasamos a otra temperatura, que era de 500, entonces los L finales se van a ir, digamos, la barra se van a seguir deformando. Primero hasta la temperatura 324 y de 324 a 500. Entonces vamos a calcular esta fuerza para calcular ahora un L final, un L3, para cada barra. Entonces el L3 para cada barra, por ejemplo, para el aluminio, mejor dicho, vamos a... El delta L que sufre cada barra, de la temperatura T3 a la temperatura T2, más, ¿no?, los esfuerzos que sufre, o las deformaciones mecánicas, ¿no? Entonces, el delta L de cada uno, el delta L vamos a poner, supongamos, del cobre o del aluminio, va a ser igual al delta L térmico más un delta L mecánico. O sea, la suma da 0. La suma delta L del cobre térmico mecánico del cobre y del aluminio da 0. Todo el sistema da 0 porque llegan a los topes y no se pueden deformar más. Entonces, el conjunto de deformaciones, tanto del cobre más el aluminio térmico mecánico, es 0. Pero cada barra se sigue deformando. A partir de la temperatura T2 se sigue deformando de distinta manera, según los alfa, ¿no?, que tengan. Pero para cada uno se puede calcular el delta L final. Entonces, este va a ser L3 menos L2, supongamos, vamos a poner su índice para cada uno, ¿no? Sería, para no poner las dos expresiones, vamos a hacer una expresión que es similar para las dos. Y el delta L térmico va a ser el alfa por el L2 por la temperatura T3, que sabemos que era 500 menos la temperatura T2,
más el delta L mecánico. Porque ahora ya sabemos cuánto es F, ¿no? Entonces podemos calcular, ya sabemos cuánto es F, entonces uno puede estimar. Bueno, acá voy a borrar el L3, voy a borrar el L2 y lo voy a pasar sumando hacia el otro lado. Más L2. Todo esto, ¿no? Todo esto es conocido, ¿no? Entonces uno puede calcular la longitud final que va a tener cada barra. Esto tanto para el cobre, en la misma ecuación, tanto para el cobre como para el aluminio. Y bueno, nuevamente, ahí la suma de los L's finales debería dar, por ejemplo, el L, si hacen la cuenta, el L3, el aluminio, queda 40.34 centímetros. El L3 del cobre nos va a quedar igual a 40.16 centímetros. La suma siempre nos tiene que dar 80.5, ¿no? Son los topes. La distancia entre tope y tope, perdón. Bueno, este sería un caso de... el ejercicio termina ahí, o sea, se pedía determinar el largo final de cada barra y el esfuerzo, ¿no? De cada barra. Bueno, acá no olvidar que... Uy, ahí está. Acá no olvidar con la expresión que las fuerzas son negativas. Cuando usamos las deformaciones mecánicas, solo con asumir que estamos en la ley de Hooke, ¿es suficiente? Sí, si no, no podrías utilizar la expresión, digamos. Uno si dice, bueno, si le va a aparecer un sigma P de proporcionalidad, un límite de sigma P, va a decir, bueno, el límite de sigma P es tanto. Entonces ustedes, bueno, deben comprobar, si les da eso, deben comprobar que están en la proporcionalidad, ¿no? Si no, no pueden aplicar esto. No podemos decir esto, digamos. Estamos ahí en una deformación elástica, pasando, digamos. Acuérdense que es proporcionalidad, tenemos una cierta zona que todavía sigue siendo elástica, ¿no? En esta parte podríamos aplicar, ¿no? Bueno, en realidad hay un límite, pero bueno. Podríamos aplicar por la ley de Hooke que existe la cierta proporcionalidad. Siempre menor, siempre capaz si le aparece, bueno, después vamos a ver algún ejercicio parcial que va a aparecer tensión o máxima tensión de proporcionalidad. Y eso va a ser un dato, ¿no? Por ahí pueden decir, bueno, esto se puede seguir calentando. ¿Hasta qué temperatura se puede seguir calentando? Para poder aplicar esta, ¿no? Entonces eso te lo va a dar la máxima tensión.
Bueno, después si me ven conectado, si quieren, si me ven conectado y van, me preguntan, digamos, si van por hidrodinámica, me preguntan de hidrodinámica. Digamos, la consulta, digamos, van a quedar los días viernes, ¿no? Y los otros días, si me ven conectado, me preguntan, digamos, me preguntan. No tengo drama. Habíamos quedado entonces mañana a partir de las 7, a partir de las 7 voy a estar conectado. Digamos. Después de las 8 da Nico, pero a las 7, si me ven conectado, me preguntan, digamos. Preguntan si van resolviendo los prácticos, van resolviendo algún examen, van resolviendo. El jueves no puedo, justo el jueves no puedo. Y el jueves tampoco no voy a poder. El jueves voy a poder después de la clase de... Profe, entonces el jueves la clase empezaría a las 10. Empezaría a las 10, sí. Mañana, bueno, ahora son las 9, no voy a... El jueves empezamos a las 10 y después yo llego a las 10, pero yo llego ya con un profe está dando la clase y bueno, después me quedo, digamos. Si tienen alguna consulta me voy a quedar. Después Listo, profe, gracias. Y el viernes hacemos la consulta como siempre, el viernes a las 20. El sábado a partir de las 6 de la tarde voy a estar conectado, así que ahí voy a estar seguramente con los laboratorios, pero voy a estar conectado, así que me pregunta si están con algún TP, viendo algún examen. El viernes, bueno, la idea es, la consulta del viernes, resolver algún esfuerzo, alguno de parcial, digamos. De deformaciones. Porque esto se va, digamos, todo esto lo tienen que recordar del primer TP, que ahí aparecen esfuerzos mecánicos. Vean la parte de que hicimos con su propio peso, cuando está apoyado, cuando está colgado, digamos, todas esas consideraciones, si le toman, por ejemplo, una barra que está después se calienta, ¿no? Va a empezar por un L que va a ser una deformación por su propio peso. Y después si sigue calentando, bueno, sí. No, perdón, te quería decir que una compañera creo que quiere entrar y que en Discord te preguntaron si podés pasar el ejercicio que resolvimos. Ah, sí, lo tengo. Este está todo, lo paso, sí, en el canal. Yo no sé si lo tenían o no. Genial, profe, gracias. Sí, no estaba en... Si me fijé, me parece que no había, no estaba, por eso los otros sí los tienen, pero este como que no está, entonces... ahí se los pongo en Pelco. Está todo resuelto, paso a paso. Acá yo no me acuerdo que eran 324, acá aparece 324, algo, y acá en vez de ser menos 4900 es otro número. Es más o menos aproximado los puse. Pero este sí, se los paso. Y bueno, después dependiendo cómo vienen con... ¿Cómo vienen con los prácticos? No. Ah, ya. Si me ven conectado, me consultan, digamos. Me voy a conectar y va a ser para acá. Si me ven conectado, me preguntan, ¿no? El viernes sí, el viernes queda ese fijo, pero otro día, si están haciendo ejercicio, me ven conectado y están con física, están resolviendo ejercicios, me preguntan. Menos el jueves, que todo el día no voy a estar, pero después todos los otros días sí. Y menos el domingo, pero después el sábado, el viernes. El viernes voy a estar de temprano. El viernes a las 8, pero antes voy a estar conectado seguramente. Porque ahí voy a estar viendo los laboratorios y todo eso. Bueno, ¿alguna consulta, chicos?
Profe, Sí. no sé si podríamos plantear el ejercicio 1, inciso B, que lo hice pero me dio mal el resultado. Uno, bien, déjame buscar. ¿Cómo empieza el 1 del B? Perdón, ¿o cómo era ese de la barra? No. ¿Y el anillo? Una, Sí, un anillo y una barra. déjame buscar. TP. Un anillo tiene un diámetro interior de 5 centímetros y una varilla de cobre un diámetro de 5.05 centímetros. ¿A qué temperatura se debe calentar el anillo? Bueno, primero se calienta uno para que se ajuste sobre la varilla. ¿A qué temperatura se debe calentar ambos? Se podría realizar el ajuste enfriando ambas piezas. ¿A qué temperatura se debería enfriar la varilla para ajustar ambas piezas? ¿Cómo lo planteaste? ¿O cómo lo... no sé si empezaron, cómo lo pensaron, digamos? ¿Una deformación lineal o una deformación...? Al aluminio lo pensé como deformación lineal y al cobre como superficial. Sí, ¿a qué temperatura se debe calentar? ¿Y cómo lo...? ¿Y qué es lo que no te da? Sí, porque tenés... digamos, si es Arial, podías calcular el delta L, delta área, digamos. Si es delta área, podés calcular, en realidad, para variar el diámetro al cuadrado, en realidad. A ver, déjame ver. Yo agarré lo que hice, la deformación del aluminio, despejé la temperatura final y Sí. esa temperatura final la utilicé en la deformación del cobre. El punto A estamos hablando, ¿no? El B. ¿A qué temperatura se debe calentar ambos para que se ajuste el delta L sobre la orilla sobre el cobre? O el primero lo planteaste como lineal, como un delta S, perdón. El primero digamos, el primero tendría que igualarse los diámetros, ¿no? Sí, igual, me parece que lo hice mal, porque yo primero agarré, despejé las temperaturas finales y de ahí uní las dos fórmulas y saqué los radios. Y con esos radios iba a calcular la temperatura final. Claro, vos lo que tenés que, digamos, si tenemos el dial, sí, ahí si es del anillo, digamos, del anillo, ¿cómo lo pensaste lineal o superficial? Lineal. Lineal, lineal. Y ahí calculaste y es lineal.
No, es lineal. O sea, hay una variación de su circunferencia, sería, ¿no? Digamos, el S. El S sería o su radio, si queremos pensarlo como su radio. Yo no sé si vos tenés las resoluciones de esos ejercicios. Sí, las tengo. Acá el profe lo planteó como superficial, lo que estoy viendo. A ambas. Pienso que el aluminio y el anillo. Sí. Digamos, consideró, digamos, cómo varía su área, ¿no? Según el diámetro, digamos, según su diámetro interior. Entonces consideró como el anillo como una superficial hueco, ¿no? Entonces, cuando se dilató arealmente, pero cambiando su diámetro interno. No sé si lo planteó superficial, pero variando su diámetro interior. Sí, igual, supongo que se podría llegar a lo mismo, planteándolo lineal, ya que va a quedar en función del radio. Podrías probarlo. Digamos, sí, uno puede encontrar, digamos, ese que es, vamos, si lo planteamos como lineal, tendría pi por diámetro, ¿no? Pi por diámetro o pi por radio, 2pi por r. Y si uno aplica la variación de S, ¿qué va a variar? La variación de S, estoy hablando no de superficie, sino variación de su circunferencia, ¿no? Que va a ser 2pi por el delta R, ¿no? Cambia su radio. Sí. Cambiaría su radio, ¿no? 2pi por delta R quedaría. Y R final menos R inicial sería. Y el R inicial y el R final tendría igual a los 0. No sé si me acuerdo si era diámetro o que era diámetro. Está bien. Entonces vos lo podés plantear como si lo pones como diámetro sería pi por diámetro. O sea, ¿cómo varía su circunferencia? Su delta S, no de superficie, no de circunferencia, va a ser pi por delta diámetro, ¿no? Entonces va a ser pi el delta diámetro y ahí lo podés considerar como ese delta S como lineal, ¿no? En función de su diámetro. Sí. Te va a quedar pi dando, ese pi va a quedar, digamos. Pero para, digamos, acá para mí es, digamos, es lineal en realidad. Yo lo considero lineal. No sé si eran lo mismo, digamos, no lo probé. Bueno, lo voy a volver a hacer a las cuentas y cualquier cosa la próxima consulta te la pregunto. Dale. Lo voy a probar, a ver, cambiando si lo consideramos lineal. Porque en realidad si cambia linealmente, vos usás un alfa, ¿no? Un alfa determinado. Sí. Usás la superficie, lo multiplicar por 2 alfa. Digamos, si usás, cambia, lo que cambia es el gamma, que sería para superficies, el coeficiente, ¿no? Son 2 alfa. 2 coeficientes lineales. Pero yo el anillo sí lo consideraría lineal. Considero lineal y lo que varía a veces te va a quedar el pi dando vuelta ahí. Pero si vos lo planteás delta S lineal y aplicás el coeficiente, eso va a ser igual a alfa por L o S inicial, ¿no? Bueno, delta S sería, entonces va a ser igual al alfa por
la circunferencia inicial por un delta t, ¿no? Y utilizo solamente alfa. Y el S inicial va a ser pi por el diámetro inicial, ¿no? Pi por el delta diámetro va a ser igual a pi por diámetro inicial delta t. Entonces te va a quedar la variación del diámetro va a ser igual a el alfa por pi, por el diámetro inicial por un delta t. Bueno, ahí ya tenés planteado linealmente, digamos. ¿Cómo varía el diámetro? ¿O cuál va a ser su diámetro final cuando aumenta su temperatura? Va a ser el delta diámetro igual al alfa por un diámetro inicial por un delta t. Eso si lo consideras lineal al anillo. Sí, sí. Si lo consideras. Bueno, el otro sí o sí es el otro superficial, digamos. La varilla. Eso sí. Bueno, acá lo. Bueno, pues. Bueno, después lo pruebo. Sí, acá está. Miré uno, acá sí. Sí, acá está. Miramos. Sí, no había mirado esto. Si lo consideras como hueco o como lineal, da lo mismo. O sea, está bien como. Da exactamente lo mismo. Lo que sí tenés que tener en cuenta si consideras superficial el 2 alfa. Sí. El 2 alfa. Profe, estaba mirando acá la resolución del ejercicio 3. Sí. Y a la deformación mecánica, cuando es compresión la toma como negativa. Contrario a lo que dice usted hoy. No, compresión puse negativa. Tracción positiva. A ver dónde dice, a ver qué parte estás viendo así acá, delta L de la barra, ¿no? Ahí le puso, la deformación le puso negativo. ¿Estamos viendo ahí, no? El delta L térmico menos delta L de la barra. Sí, pero usted hizo delta L de la barra más el delta L mecánico de la barra. Claro. Está como menos. Exacto. Acá si colocamos menos es que después la fuerza te va a dar positiva. Por eso yo le decía, si ustedes le colocan menos, es que cuando yo le puse más porque eran suma de deformaciones, ¿no? Suma de deformaciones. Entonces, cuando la incógnita era esa F eran de compresión. Entonces, cuando ustedes resuelven, esa F le tiene que dar negativa. Si yo le coloco más. Si vos tenés esta expresión, ¿no? Esta expresión, y vos le colocás negativo porque es de compresión, digamos, vos le colocás negativo, si vos querés despejar después las fuerzas, la fuerza va a ser ya en su módulo, te va a dar siempre positivo. Bien, bien. O sea, si vos le colocás el signo y vos despejás la fuerza después, va a ser positivo, o sea que estás calculando su módulo. Si vos lo colocás más y vas a despejar la fuerza, te va a dar negativo. Te tendría que dar negativo en realidad. Bueno, está bien. Porque acá uno se comprime, sí, otro se tracciona. No, pero siempre cuando tengan compresión es negativo. Las fuerzas siempre son negativas. Siempre consideran negativa. Compresión, ¿no? Bueno, yo no tengo más dudas. Genial. Después, bueno, no sé cómo va con los TPs. Después pregunten, cuando esté conectado, pregúntenlo
Y lo que sí, el viernes, ahí sí vamos a ver unos medios, un conjunto mecánico y térmico, pero vamos a ver si ahí consideramos su propio peso, ¿no? Es un poquito más de parcial, digamos. Los ejercicios de parcial no van a ser lo de los dos temas juntos, ¿no? Van a ser por separado. Un ejercicio de deformación por un lado y después lo de hidrostático, ¿no? Sí, digamos, un ejercicio de aplicando balance de energía y otro ejercicio de esfuerzos mecánicos, combinación con esfuerzos, deformaciones mecánicas más deformaciones térmicas. O sea que lo que no entró en el primer parcial, que eran los primeros TP, se va a tomar ahora, conjunto con deformaciones térmicas. O sea, primero van a comprimir algo para colocarlo en un tope y de ahí se va a calentar. O se va a aterrizar una barra, se va a soldar con otra y se va a calentar. O se comprime una barra dentro de otro que es hueco y después se va a calentar. Y van a quedar soldados dentro de un tope. Entonces siempre va, o algo que esté, una barra que esté deformada por su propio peso inicialmente, se le cuelga algo y después se empieza a calentar. Aumenta su temperatura, ¿no? De esa barra, a ver cómo. Entonces, siempre ven combinaciones entre las dos. Entonces ahí deben tener en cuenta cuáles son cuándo van a actuar cada esfuerzo, ¿no? O de qué punto van a actuar cada esfuerzo. Ese ejercicio el que hicimos antes, el del esfuerzo, perdón, el de la deformación térmica y mecánica, eso se lo subo ahora. Que no, bueno. Si está abajo. Y bueno, si no se me fue Renzo, capaz se me fue. No, estoy esperando, profe.